Buenos días a todos y a todas. Lo que vamos a tratar en esta cápsula es acerca sobre los índices, cómo funcionan por detrás, por qué los índices nos toman tiempo, logaritmo en base 2 para realizar ciertas cosas como búsqueda. También cómo podemos eh, estimar un poquito la complejidad computacional en términos de más algoritmos. Y vamos a ver también eh, qué casos podrían ser útiles los índices. Entonces, la pregunta que se quiere responder, ¿cuánto se demora una consulta? Eh, Supongamos que tenemos una tabla, no sé, le vamos a llamar una tabla de personas. Van a tener su ID 0, 1, 2, 3. Van a tener un nombre, Manuel, Elías, Juan, Pedro. ¿Qué más? Una edad, 21, 22, 30, 35. Una fecha de nacimiento, o año de nacimiento mejor. Eh, Año de nacimiento, 2001. eh, 2000, 92, 1987. Eh, Lo que queremos ir estimando más o menos, bueno, esto es una tabla como de referencia nomás, podría ser cualquier otro valor. eh, no tiene mucho sentido tener la edad y el año de nacimiento, pero para términos de explicar eh, cómo podemos utilizar los índices, con particular con distintos tipos de columnas. Nosotros tenemos ciertos tipos de consultas, como por ejemplo puede ser seleccionar, no sé, algún atributo como el nombre de la tabla, en el puesto persona. Estos tipos de consultas son como las típicas que podemos encontrar, pero tienen un tiempo estimado que se demoran, más que un tiempo, una complejidad en términos de algoritmo. Seleccionar el nombre desde la tabla no estaría como forzando a pasar por acá, a pasar por acá, pasar por acá, pasar por acá. O sea que tenemos que recorrer toda la tabla para poder retornar todos los nombres que estén en todas las filas. En particular, podría ser que nuestra tabla tenga, voy a correr un poquito más para acá, podría ser que nuestra tabla eh, tenga muchas más filas.
y seleccionar, o sea, realizar esta consulta nos va a hacer siempre peor caso y mejor caso también porque tenemos que recorrer todo sí o sí. Recorrer toda la tabla, ¿ya? Si tenemos n filas, la consulta de acá abajo nos va a tomar n pasadas. N pasadas teniendo n filas. O también podemos utilizar la notación o grande de n. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos que, bueno, tenemos que pasar por acá, retorno el nombre Elías, o sea, partimos por acá, retorno Manuel, seguimos por acá, Elías, seguimos por acá, Juan, seguimos por acá, Pedro, así hasta que llegue a la última fila y retorne el último nombre que esté en esta tabla. Otro tipo de consulta es cuando tenemos expresiones de filtrado, ya sea un where o un having, por ejemplo, de la misma consulta anterior. Seleccionamos nombre, from persona, podemos poner algo de filtrado, no sé, un where, algún tipo de edad, donde la edad sea igual a, no sé, 30 por ejemplo, 30 años. Tenemos acá un dato con 30 que sería en esta parte de acá, pero podríamos tener también un dato con 30 por acá, al final, con la edad igual 30 al final, ¿cierto? ¿Qué implica eso? Que nuevamente tenemos que recorrer toda la tabla para poder encontrar eso, porque en el peor caso vamos a tener en la última fila un registro con edad 30. Y ese peor caso lo que nos está haciendo, forzando a hacer es que revisemos toda la tabla. Ya no podemos encontrar solamente este acá y ya salirme. Bueno, a menos que pongamos un límite 1, pero no es el caso. Entonces eso de acá, nuevamente, n pasadas, peor caso, que también podemos acotarlo por n, por la notación o grande. Eh, ¿Qué más? Otras cosas que son notables con respecto a consulta sin índice es cuando estamos utilizando el order by. Misma consulta, pero vamos a ordenar con respecto a algo. Persona, order by, eh, ordenemos por edad, en orden ascendente. ¿Qué es lo que estaría pasando acá? Tenemos que, por una parte, seleccionar todos los nombres de la tabla, pero de forma ordenada. Como habíamos dicho antes, seleccionar, en el peor caso, tengo que revisar toda la tabla siempre porque quiero seleccionar todo, pero tengo que ordenar por edad. Y si se dan cuenta, esto de acá, esta columna de acá no está indexada, por lo tanto está toda desordenada. Esto de acá nos va a tomar n pasadas y esto de acá, eh, por detrás del motor de base de datos, debería tener implementado algún algoritmo para ordenarlo, eh, las columnas, en particular la columna edad,
pero les puedo decir que un algoritmo bastante rápido, el Merge Sort, y de hecho creo que el más rápido, si no consideramos conjunto acotado, ahí podríamos usar el Radix Sort, pero no es el caso, que nos tomaría n log n. Si no me creen, busquen Merge Sort, que es creo que el más rápido, sí, o grande de n log n. Ya, entonces la complejidad total de esta consulta sería n más log n, logaritmo base 2 de n, eso tarda merge sort n, y por big O lo podemos acotar por n más n log n, y el término dominante es n log n, así que nos vamos a quedar con eso. Si acaso esto se va porque el big O se come las constantes y el logaritmo podemos expresarlo con un cambio de base como multiplicado por una constante. Así que en notación o grande da lo mismo la base. Bueno, pasemos ahora a cómo optimizamos esto con índice. La sintaxis, si se acuerdan, para crear un índice era create index, el nombre del índice, on, el nombre de la tabla y los atributos que queríamos indexar, que podrían ser varios. Atributo ns. Ventajas de tener índice: cada vez que creamos un índice, vamos a generar un eh, árbol tipo E, y ese árbol tipo E tiene eh, ciertas características que me va a permitir realizar búsqueda, inserciones y eliminar en tiempo logaritmo base 2 de n eh, o grande de log n. Ciertas cosas que hay que tener en cuenta cuando creamos índices, como cada índice va a generar un árbol balanceado. Esto va a implicar almacenamiento extra, porque aparte de la tabla y las columnas, vamos a generar un árbol balanceado que va a estar asociado, almacenamiento extra, y por cada una de estas operaciones, eh, tenemos que reordenar todo, reordenar, porque todo quede bien balanceado y no se pierda información en el árbol. Ahora lo que vamos a ver es de dónde viene ese logaritmo en base 2 de n. Eh, eh, no sé si se acuerdan de los cursos de algoritmos, pero un árbol balanceado era como de este estilo. Por acá tenemos, a la derecha vamos colocando los mayores siempre, y a la izquierda los menores. Entonces acá 1, 6. Esto sería un árbol balanceado. Y este, por ejemplo, sería un árbol
un árbol no balanceado que tenemos como todo por una pura dirección y acá no estaríamos ganando nada porque esto de acá tendría como costo n si queremos recorrerlo. En cambio, esto de acá no, este árbol de acá no, porque si quisiéramos, por ejemplo, encontrar el número 9, lo primero que hacemos es comparar con la raíz. 8 es igual a 9, no. El 9 es mayor a 8, entonces vamos a pasar acá. El 10 es igual a 9, no. 10 es, o sea, 9 es menor a 10, entonces vamos a pasar acá. 9 es igual a 9 y terminamos. Cuando tenemos ese tipo de cosas, lo que podemos ir haciendo es dándonos cuenta que nuestra instancia de tamaño n la vamos dividiendo en dos instancias de tamaño n medios. Mejor voy a hacer como un pseudocódigo para que se entienda mejor, porque igual es como un poquito raro. Eh, ya, hagamos, por ejemplo, un pseudocódigo para nuestra función de búsqueda. Vamos a tener un nodo y vamos a tener un valor, que va a ser el valor que estamos buscando en el árbol. Pythoncito. Eh, ya, si el nodo no me apunta a nada, entonces, no sé, retornemos un null o un none en Python. Vale. Voy a correr esto un poquito más abajo y acá sería como la hoja donde no me estaría apuntando nada. En caso de que no encontremos ningún valor ahí y ahí. Ya. Entonces, volviendo con esto, como les había dicho, nos vamos yendo por la derecha o por la izquierda, pero tenemos que abarcar también cuando encontremos el valor. Entonces, si el valor que tiene el nodo, eh, es igual al valor que estoy buscando, retornamos el nodo, retornamos el nodo. Eh, si la llave o el valor es mayor al valor del nodo, entonces significa que me tengo que ir por la derecha. Me tengo que ir entonces por el hijo derecho del nodo actual. Voy a retornar, buscar, pero voy a pasarle el nodo derecho y el valor que quiero buscar. Este es un algoritmo recursivo que nos va a permitir realizar la búsqueda en un árbol balanceado o también no balanceado, pero estamos asumiendo que está balanceado. Si no es igual y no es mayor, entonces es menor y vamos a retornar la búsqueda, pero con el nodo izquierdo y el valor. Lo mismo que hicimos antes, donde comparamos si el 9 es igual a 8 o no, es mayor, pasamos acá al hijo derecho del 8, el 9 es distinto de 10
y es mayor a 9, entonces vamos a pasar al hijo izquierdo del 10 y lo encontramos. Eso es lo que está diciendo el algoritmo acá. Como el árbol está balanceado, eh, siempre voy a estar eh, dividiendo mi instancia en dos subinstancias de la mitad. N cuartos, N cuartos, N cuartos, N cuartos. No, de hecho, como me estoy yendo por un camino, esto debiese ser algo como así, que cada vez me estoy dividiendo la instancia en la mitad. Sí, N cuartos, N octavos, así, hasta que llego a mi caso base, que sería tiempo constante. O de uno. Esto de acá, y si bien viene el algoritmo, lo único que hacemos es como aplicar recursividad y dividir la instancia. Los casos base nos toman tiempo constante y esto nos va a tomar constante, esto de acá también constante. Voy a hacerlo un poco rápido para no perder tiempo en esto, pero igual es importante como entender esto para saber de dónde viene eh, esa complejidad de los índices y no pensar que aparece mágicamente. Pero esto tiene altura, logaritmo base 2 de n. eh, Acá cada vez estoy acumulando algo constante que podemos expresar por la siguiente sumatoria: logaritmo base 2 de n de uno, porque es constante, y esto va a ser igual a logaritmo base 2 de n. Entonces de acá sale como que la búsqueda se realiza en logaritmo base 2 de n o de log de n. ¿Ya? Espero que se haya entendido por qué los índices son más rápidos, en particular en esta operación de acá, que sería la búsqueda, porque aprovechamos la búsqueda binaria. Ah, y n, piensen que es el tamaño de las filas, o sea, la cantidad de filas que hay. Veamos, por ejemplo, qué pasa cuando creamos un índice. Si se acuerdan de la consulta anterior o las consultas anteriores, las voy a copiar, voy a pegarlas por acá. Esta consulta de acá nosotros habíamos dicho que nos tomaba, tiempo lineal, eh, o grande de n o n pasada. Esta otra nosotros decíamos que nos tomaba también lineal. ¿Qué podríamos hacer para optimizar? En particular la consulta que está aquí abajo. Podríamos crear un índice. Vamos a crear un índice, create index y de X edad, on, creo que persona le habíamos dicho, ya, pero da lo mismo, y el atributo de edad.
La gracia de esto es que cuando yo quiera buscar edad igual a 30, esto ya va a estar indexado y voy a poder buscarlo en su árbol balanceado que esté asociado. Y por lo mismo, esto ya no nos va a tomar la revisión de toda la tabla, o sea, de pasar por cada fila y en el peor caso que esté al final, sino que en el peor caso nos va a tomar logaritmo en base 2 de n, que va a ser logaritmo de n, de O grande. ¿Sí? ¿Qué otra cosa? Hay que tener cuidado donde uno coloca los índices también, porque podríamos tener una consulta de este estilo y seleccionemos el nombre from persona, where la edad sea igual a 30, and que habíamos puesto, creo que año de nacimiento, año de nacimiento sea igual a, no sé, el 1980. Si nosotros creamos, por ejemplo, un índice de este estilo, create index x on persona, eh, pongamos que vamos a indexar también el nombre, edad y el año de nacimiento. Acá no estaríamos ganando nada. ¿Por qué? Porque cuando tenemos índices que son múltiples, o sea que abarcan múltiples columnas, vamos a ordenar primero en base a este de acá, luego vamos a ordenar en base a este de acá y por último en base a este de acá. Eh, no estaríamos ganando nada porque si ordenamos en base a este de acá y nuestra consulta tiene filtrado la edad y el año de nacimiento, entonces no nos va a servir realizar la búsqueda binaria. Vamos cuando tengamos casos de este estilo, lo mejor es siempre indexar con las columnas correspondientes. ¿Qué más? Volviendo también a lo anterior, teníamos esta consulta de acá, que si recuerdan nos tomaba peor caso en el Eugenio ordenar, pero si nosotros tenemos el índice sobre la edad, nos vamos a evitar el ordenamiento, así que vamos a tener la n pasada de acá, que esto de acá lo evitamos, y la complejidad de la consulta simplemente nos va a tomar la parte de acá, que sería recorrer todo eso. ¿Por qué evitamos esta parte de acá? Porque el árbol balanceado mantiene una estructura ordenada, entonces el motor de base de datos no va a ordenar esto, va a simplemente decir, ah, ya tengo esto ordenado, entonces simplemente lo muestro
O si quiero cambiarlo a descendente, no es cambiar como el puntero que esté al último, así que no sería mucho problema hacer ese tipo de cosas. Eh, Eso, bueno, eso les tenía preparado, espero que se haya entendido todo, espero que se haya entendido por qué usar los índices, por qué no nos facilitan ciertas cosas y también que tenemos que tener cuidado porque no es llegar y crear índices porque sí, porque también nos van a ocupar almacenamiento y cuando estemos insertando y eliminando, se le añade una carga porque tenemos que mantener la estructura, reordenarla. Si añadimos un dato, por ejemplo, eliminamos este de acá, eso tiene que volver a balancearse. Eh, Así que ojo con eso. Y bueno, eso sería. Muchas gracias por su atención.